continuación, el profesor Javier Álvarez Pulgar va a presentar el libro 50 años de geología en la Universidad de Oviedo, del cual es el coeditor junto con el profesor Jorge Ordaz. Señor rector, decano, director, compañeros, antiguos profesores, alumnos, señores y señores. Para Jorge Ordaz y para mí mismo, en tanto que editores, es un placer y un privilegio poder contar con su presencia en este acto de presentación del libro sobre los 50 años de geología de la Universidad de Oviedo, con el que se culminan las celebraciones de nuestro cincuentenario. Cuando la facultad nos encargó la preparación de este libro, nos sentimos muy honrados, pero también un tanto abrumados por la responsabilidad de intentar reflejar con el máximo rigor, pero también con amenidad, lo que han sido estos 50 años de geología en nuestra universidad. La labor no nos parecía fácil, por muchas razones, pero sobre todo porque, como bien dicen Sánchez de Posada y Ruyols en el capítulo sobre la historia formal, muchos de los protagonistas del pasado somos autores del presente, lo que hace que la frontera entre lo general y lo particular, entre lo que trasciende y lo que solo tiene interés coyuntural, puede llegar a ser difusa, y porque la falta de perspectiva temporal a veces empaña el buen criterio. Con estas limitaciones en mente, hemos estructurado el libro en torno a dos grandes grupos de artículos. Por un lado, los estudios formales, académicos e históricos sobre los antecedentes, sobre lo que ha sido y sobre lo que es la Facultad de Geología, y por otro lado, los testimonios personales que nos dibujan lo que, siguiendo a uno, podríamos llamar la intrahistoria, o hechos de la vida cotidiana que sirven de fondo permanente o decorado a la historia visible u oficial. Es lo que aquí hemos denominado, en el libro hemos denominado, la historia informal. La pequeña historia ligada a las vivencias y recuerdos de profesores y alumnos de las distintas épocas, que además hemos procurado acompañar con una documentación fotográfica tan amplia como nos ha sido posible recopilar. Permítanme que utilice unos minutos para presentar los contenidos de este libro, los contenidos generales, de lo que me valdré además para esbozar algunas pinceladas evocadoras de estos 50 años de geología en Oviedo. El retrato completo, con todos sus matices, luces y sombras, lo podrán apreciar en las casi 500 páginas del libro. Es imposible resumirlo aquí. Los cambios sociales, políticos, económicos o tecnológicos que han tenido lugar en estos 50 años han sido enormes. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿qué ha pasado con la geología? Para dar respuesta a esta pregunta, el libro se abre con una síntesis de los avances en el campo de las ciencias de la Tierra en el último medio siglo, de la que es autor Fernando Bastida. En estos años, el conocimiento geológico ha experimentado cambios paradigmáticos, como el surgido a raíz de la teoría de la tectónica de placas, y la investigación geológica ha tenido una evolución metodológica y conceptual tan grande que no hemos dudado en designar a este periodo como los 50 años que revolucionaron las ciencias de la Tierra. En efecto, a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, se habían establecido muchos de los conceptos básicos y se habían perfilado las disciplinas y especialidades de la geología moderna. Se habían acumulado gran cantidad de observaciones geológicas, pero faltaba una teoría general unificadora que pudiese explicar todos los hechos geológicos observados. Y esa teoría surge precisamente en el paso de los años 50 a los 60, al amparo de las nuevas tecnologías desarrolladas a partir de la Segunda Guerra Mundial, que permitieron un avance extraordinario en el conocimiento de los océanos, hasta entonces mal conocidos, a pesar de constituir 2/3 de la superficie total del globo. Los geólogos se habían ocupado sobre todo del estudio de los continentes. Y como a veces pasa en la ciencia, había una aparente contradicción. La gran aparente contradicción es que la respuesta a los interrogantes planteados en el estudio de los continentes se encontraba en los océanos. Pues bien, estas investigaciones permitieron a Harry Hess formular en 1960 su teoría sobre la formación de las rocas oceánicas, que se considera hoy en día el punto de partida de la teoría de la tectónica de placas. La aceptación generalizada de esta teoría en los años siguientes supuso un impulso extraordinario para el desarrollo de todo ámbito de las ciencias de la Tierra. Pues bien, es precisamente en este momento cuando se crean los estudios de geología, desgajándose de los de biología, a partir del viejo tronco común de las ciencias naturales. Primero solo en Madrid y Barcelona, en el 53, y a partir de 1958 en Oviedo y en Granada. Los antecedentes de la enseñanza de la geología en la Universidad de Oviedo son objeto de un segundo apartado del libro, a cargo de los profesores Gutiérrez Claverol y Ordaz, en el que se sintetiza
la evolución de las enseñanzas de lo que entonces se conocía como historia natural, que englobaba las materias de tipo geológico, y que tuvo un hito especialmente destacado con la creación del Gabinete de Historia Natural en 1846, que pervivió hasta su destrucción durante los acontecimientos revolucionarios de 1934 y la posterior Guerra Civil. Pero la implantación definitiva de una enseñanza moderna de la geología no tiene lugar hasta 1948, cuando Noel Llopis Jadó accede a la cátedra de Geografía Física para impartir geología de la Universidad de Oviedo. Llopis, además de un excelente docente e investigador, desarrolló una intensa actividad organizativa y divulgadora que complementó con frecuentes trabajos geológicos y mineros en conexión con empresas privadas e instituciones públicas. Reunía bien el perfil, ¿verdad, señor rector?, de lo que debe ser el profesor universitario. Como tantas veces pasa, en la creación de los estudios de geología en Oviedo se dio la combinación afortunada de unas pocas personas con gran empuje y un contexto socioeconómico favorable. Como relata el profesor Puliver en el siguiente apartado del libro, en la creación de la sección debió contarse con algunos apoyos importantes. En la actualidad no queda ningún protagonista para poder contarlo, pero aparte del empeño de Noel Llopis, se debió contar con la influencia de Alvareda, un personaje singular, pero muy influyente en la época, catedrático de grafología en la Facultad de Farmacia, farmacéutico, secretario general del CSIC desde su creación hasta su muerte, destacado miembro del Opus Dei y posteriormente cura y primer rector de la Universidad de Navarra. Y seguramente también de Torcuato Fernández Miranda, que fue rector de la Universidad de Oviedo entre el año 51 y el 54, hasta que se trasladó a Madrid para ocupar el cargo de director general de enseñanza universitaria. Fernández Miranda, que como recordarán, fue más tarde presidente de las Cortes y uno de los personajes claves de la transición a la democracia, era entonces un joven catedrático que apoyó siempre a Llopis, en quien encontró un catedrático animoso que contrastaba con la apatía general que reinaba en el campo con el misionario de aquellos años. Su papel debió ser sin duda decisivo para la aprobación de la nueva sección de ciencias geológicas. Estas eran las personas, pocas, pero también se dio un contexto favorable, porque los años 50 son los del fin de la autarquía y del aislamiento de España. La insostenibilidad del modelo económico autárquico surgido de la guerra civil obliga al régimen a emprender cambios radicales en la política económica interna que culminan en el denominado Plan de Estabilización final de los 50, como relata Puliver en el apartado correspondiente. Comienzan los años desarrollistas, el país empieza a salir de la miseria y mejora sustancialmente las condiciones de vida y la apertura al exterior. En la calle se pasa del gasógeno a la Vespa y el SEA-600, y el nuevo modelo económico liberal empieza a demandar profesionales adecuadamente formados. Así constan las exposición de motivos del decreto del 22 de julio de 1958, por el que se crea la sección de ciencias geológicas, donde se dice literalmente que el número de licenciados en estas disciplinas, entre las geológicas, resulta muy inferior a nuestras necesidades, teniendo en cuenta la variedad y riqueza de España en el aspecto geológico, que no es preciso subrayar, y la enorme importancia que para el desarrollo económico de nuestro país suponen estos estudios y tantas posibilidades en el alumbramiento de nuevas riquezas naturales y para el mejor aprovechamiento de las existentes. Nuestra escasez de especialistas en estas materias contrasta con la presencia en nuestro país de un creciente número de geólogos extranjeros. Parece redactado por Noel Llopis. La historia de los estudios de geología en la Universidad de Oviedo, desde su creación en el 58 hasta la actualidad, es abordada en el siguiente capítulo del libro, del que son coautores los profesores Sánchez de Posada y Trullols. Este capítulo se complementa con el siguiente, que hemos denominado desde el recuerdo, la historia formal, en el que se agrupan recuerdos, vivencias y testimonios de profesores y alumnos de cada época. El testimonio directo de los difíciles inicios en los años 50 nos ofrece el profesor Puliver, que reclamado por Llopis se había incorporado como adjunto interino en 1952. Toda la universidad de entonces se ubicaba en el edificio histórico, donde Llopis disponía de un despacho en el primer piso del pabellón anexo, ahora ocupado por el vicerrector.